Sean todos bienvenidos a el Trabajo Educativo Social 2021 del Instituto Gubernamental Mixto Higueras, con el tema Bioseguridad Laboral. En este tema trataremos los aspectos relevantes de los conceptos de bioseguridad laboral en el país, ya que hemos creído de que el tema de bioseguridad es algo reciente, pero realmente ha sido utilizado desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que nosotros todavía no lo teníamos como un conocimiento dentro de nuestras habilidades o dentro de nuestros aspectos laborales. Y comenzaremos con la parte histórica de los antecedentes. Y el origen del término es del vocablo de griego y de latín. Bios, que viene del griego, que significa vida, y securitas, de latín, que significa seguridad. En pocas palabras, entonces, significa seguridad de la vida. Entonces, miren qué interesante de que de dónde se origina la palabra bioseguridad. La aplicación histórica pues se ha utilizado en las ramas de la salud con mayor énfasis en el manejo de hospitales, laboratorios y clínicas. En todo lo que ha tenido que ver con la parte de la salud, los médicos, ustedes los han visto, en algunos casos antes utilizaban guantes, utilizaban mascarillas, utilizaban un equipo adecuado cuando hacían una cirugía. Todo eso es parte de la bioseguridad. Pero en la actualidad, pues ya sabemos que nosotros, a raíz de la pandemia, pues nos ha correspondido utilizar este tipo de recursos de bioseguridad. También se ha utilizado en algunos casos en la parte de la estética, en los cosméticos, en la higiene del cabello, en la higiene de la cara. Algunas empresas es obligatorio la utilización de algunos recursos para poder cuidar a los empleados o para poder cuidar a sus clientes. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2005, nos da el concepto de bioseguridad, que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos, a lo que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Esto lo tenemos desde el 2005, este concepto. En Honduras, en materia de salud, se encuentra que el 15 de agosto del 2008, mediante acuerdo número 1824, la Secretaría de Estado en los despachos de salud emite las normas y procedimientos nacionales para la prevención y control de infecciones intrahospitalarias. Y dentro de ello destaca la norma número 3, que se refiere a las medidas de bioseguridad durante la limpieza y manejo de desechos hospitalarios. Entonces ahí está la característica. En el caso de que ustedes miren una bolsa roja que viene de un hospital, eso significa que son desechos biológicos. Son desechos, por ejemplo, pueden ser esparadrapos, desechos de algún tipo de algo de una paciente, ¿verdad? En general, cualquier tipo de fluidos pueden ser. Entonces eso lo depositan en las bolsas rojas, o sea, esos son desechos hospitalarios. La crisis del COVID genera una capacitación en la aplicación de medidas básicas de bioseguridad en todos los centros de trabajo y extenso a sus familias. La Secretaría de Trabajo en abril del 2020 emite el Manual General de Bioseguridad por motivo de la pandemia para los centros de trabajo, el cual se convierte en una guía para la aplicación en el sector empresarial. Esta era la justificación o es el
reclamo que tenían las empresas de por qué no podían comenzar a trabajar. Sabemos que la economía es muy necesaria dentro de los países, pero dentro de todo este aspecto hay que tomar en cuenta la seguridad de los empleados. Entonces, y como no existía ningún tipo de reglamento para ellos, entonces no podían comenzar a trabajar. De ahí tenemos el marco legal. ¿Cuáles son las obligaciones de los patronos? Según el artículo 95, el patrono tiene las siguientes obligaciones en la aplicación de medidas de bioseguridad. Adoptar medidas adecuadas para crear y mantener a sus empresas las mejores condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Permitir y facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo y administrativas para ver cómo está funcionando la empresa en sí. O sea que no se le puede negar, ninguna empresa puede negar una inspección de parte de la Secretaría de Trabajo. Entonces, por ejemplo, si es un lugar donde hay mucho ruido, pues debe haber alguna forma de controlar esos sonidos. Es una empresa que tenga muchos ruidos, los empleados deben usar algún tipo de audífonos. Si es una empresa donde hay espacios muy fríos, entonces también deben utilizar un equipo adecuado. Si cargan los empleados cosas muy pesadas, deben utilizar una faja de seguridad. Todo eso son obligaciones o son instrumentos de seguridad que deben brindar las empresas para que puedan cumplir con todas estas regulaciones. Y esas son parte de las obligaciones de los patronos. Existen muchas otras, pero los patronos deben de estar conscientes de que al tener una empresa, pues también deben darle la seguridad a sus empleados y a sus clientes. Ahora, también el trabajador debe cumplir con algún tipo de obligaciones. Según el artículo 97, son obligatorias para el trabajador la aplicación de las siguientes medidas de bioseguridad. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrono o de sus compañeros de trabajo. A esto se refiere que el empleado debe estar pendiente de que si ocurre un incendio, estar pendiente de llamar a los bomberos, de si algún compañero está siendo afectado de alguna manera, pues estar pendiente también de ayudarle. Comunicar al patrono o a su representante, o ya sea el personal, el jefe de personal o cualquier otro representante o un supervisor, las observaciones que hagan para evitar daños y perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros o de los patronos. En el caso de que un equipo esté dañado o que haya una expulsión de gases en la zona, algo inflamable, cuestiones así, todo eso se tiene que notificar a los patronos para que lo reparen y así no exista ningún daño a sus empleados. Acatar las medidas preventivas y de higiene que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de los trabajadores y lugares de trabajo. Someterse a reconocimiento médico. Eso es importante, que un empleado no puede decir, no, yo no quiero hacerme exámenes o no tengo por qué hacerme exámenes. Claro que sí, está dentro del Código de Trabajo de que se debe realizar ciertos reconocimientos médicos para saber si tiene las condiciones para poder laborar. ¿Verdad? Ya sea para ingresar o durante esté trabajando. Entonces aquí tenemos qué es lo que regula la bioseguridad en el país. Deberían ser parte de nuestro comportamiento normal. Sin embargo, su adopción en nuestro país no ha sido parte de nuestra cultura.
y tampoco antes existía una normativa. Todo esto surgió a raíz del COVID-19. Entonces, lo que lo regula es el Código de Trabajo y el Manual General de Bioseguridad, que surgió, ya lo vimos, de abril del 2020. En el Código de Trabajo contempla regulaciones en materia de seguridad e higiene, las cuales son de obligatorio cumplimiento para las empresas y también son parte de las obligaciones para los empleados. El mismo código y el reglamento general de medidas preventivas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales contempla la obligación para hacer las inspecciones respectivas en los centros de trabajo. Aunque el Código de Trabajo no contempla medidas de bioseguridad, se debe entender que la naturaleza de su implementación es preservar la salud, lo cual sí está regulado. Entonces, claro, sabemos que el Código de Trabajo está desde 1959. No hay ninguna regulación de ese tipo, ni se suponía que íbamos a tener este tipo de situaciones. Pero la seguridad laboral es lo más importante. Por lo tanto, aquí está cómo se formó el manual de bioseguridad por motivos de la pandemia. Aquí está el del gobierno de la República y existe, o sea que realmente hay un manual para las empresas. Cuando nos referimos al riesgo ocupacional, o sea, el riesgo que se corre dentro de los trabajos, tenemos un bajo riesgo, un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo muy alto. ¿Cuáles son los de riesgo bajo? Son los que tienen poca exposición. Son aquellos que no requieren contacto con personas que se sabe o se sospecha que están infectadas con el COVID. Ni contacto cercano frecuente, entre 1 a 2 metros. Por ejemplo, personas que no tengan ni que tengan bajo riesgo de exposición, el que trabaja solo en una oficina o el que trabaja solo en una sola sección de una fábrica, esa persona tiene un bajo riesgo de exposición, o el que trabaja desde su casa tiene un bajo riesgo de exposición, no tiene a nadie con el que pueda contraer la enfermedad. También tenemos el riesgo medio, aquellas personas que tienen contacto frecuente, por lo menos de 1.5 a 2 metros, que pueden estar infectados, pero que no son pacientes conocidos o sospechosos. Bueno, ahí en el caso de que ya tenga compañeros de trabajo, ese ya es un riesgo ocupacional medio. El riesgo alto, bueno, ahí sí ya estamos con las personas que tienen un alto potencial de exposición a fuentes conocidas. Por ejemplo, ya los que inscriben dentro de los centros de salud, o las personas que ya están en la parte de salubridad, las personas que asean, las personas que recogen, las personas que trabajan en la lavandería de los hospitales, ya tienen un riesgo muy alto, están muy expuestos. Y el riesgo muy alto ya es el que está directamente tratando a un paciente positivo por COVID. Entonces, ahí están, por ejemplo, los médicos, los que trabajan en las morgues, los que trabajan en la extracción de pruebas de laboratorio específicamente. Entonces, eso es un riesgo muy alto. Entonces, ahí tenemos los 4 riesgos ocupacionales que puede tener ante la exposición del COVID-19. Entonces, esos son los riesgos ocupacionales. El que no tiene ningún contacto con personas sería el riesgo ocupacional bajo. Y si lo vemos desde el punto de vista laboral, bajo sería, por ejemplo, como les decía, el que está solo, el que trabaja desde su casa, el que trabaja
que solo son 1 o 2 empleados, ahí no hay problema. Ahora, ya en medio, ya cuando tiene relación con más personas, por ejemplo, en una fábrica, en en algún tipo de negocio, ¿verdad? Ahí sí hay algún tipo de exposición. Pero, por ejemplo, el que trabaja en bodega, entonces sería un riesgo ocupacional medio. Ya el riesgo ocupacional alto sería el que está, por ejemplo, de dependiente en una tienda, porque ya tiene relación directa con una persona. O también las personas, como les decía, los que inscriben en los centros de salud, los que inscriben en los hospitales, los que trabajan en las lavanderías, los que trabajan en aseo, los que trabajan, todo ese tipo de personas es un riesgo alto, ya que están expuestos a, a los sospechosos. Y muy alto, pues ya dijimos que es el que está directamente relacionado a esas salas de COVID. Muy bien, entonces eso se refiere a los riesgos ocupacionales. Continuamos con lo que se refiere a las medidas a tomar en el lugar de trabajo. Todo lo que se refiere a la parte laboral son las medidas a tomar en el lugar de trabajo. Son una variedad de acciones para reducir el riesgo de transmisión al disminuir las oportunidades de contacto en el lugar de trabajo y la comunidad. Ahora, ¿cuáles son estas medidas? Bueno, pues las empresas pueden tomar algunas de estas medidas. Pueden utilizar, por ejemplo, horarios flexibles, que todos los empleados tengan diferente horario de ingreso y de salida, más o menos lo mismo que los turnos, que unos pueden ir ciertos días y otros días, o tomar solamente algunas horas de trabajo, o también utilizar el teletrabajo. Hay algunas empresas que sí pueden, o algún tipo de trabajo que sí lo pueden realizar desde sus casas. También evitar en lo posible el acercamiento físico, entonces mantener siempre el distanciamiento. También puede ser brindar diferentes horarios para el almuerzo, para que no todos se retiren a comer a la misma hora, sino que a diferentes tiempos, a diferentes horas y en un lugar específico con el distanciamiento social. Hay empresas que tienen mucho cuidado en eso y le brindan a sus empleados un espacio donde puedan comer, donde puedan estarse lavando las manos continuamente. Entonces, todas esas medidas las empresas lo pueden manejar. Eso ya depende de la disposición de la empresa en colaborar con la bioseguridad de sus empleados. Ahora, ¿qué medidas podemos tomar en el trabajo? Si su condición de salud no le permite presentarse a su trabajo, puede reportarse, ya sabe, pueden ir a los que trabajan, pues tienen la opción de ir al Seguro Social. Y si puede trabajar desde la casa, pues es una de las mejores opciones. Desinfectar las manos continuamente. Colabore con las medidas de supervisión general previo al ingreso a las empresas. Entonces no se debe molestar si le toman la temperatura, si le hacen un interrogatorio. Hay lugares donde a uno le hacen un interrogatorio, que si ha tenido fiebre, que si ha tenido tos. Y pues ni modo, hay que contestar, hay que estar anuentes a ese tipo de interrogatorios, porque las personas están también cumpliendo su trabajo. Colocarse todas las medidas de protección, equipo de protección personal que le soliciten en la empresa, o por lo menos utilizar una mascarilla. Utilizar el lavado de calzado o pediluvio. Desinfectar sus bienes personales, superficies y herramientas de trabajo antes de iniciar su jornada. Eso es importante tener en cuenta,
para evitar cualquier tipo de infección dentro del campo laboral. Sabemos que la necesidad es altísima y muchas personas se están exponiendo por el hecho de no perder sus trabajos, pero es importante cuidarse. ¿Por qué? Porque si usted se infecta en un trabajo, entonces lo pierde su trabajo o puede también infectar a alguien de su familia. Si en algún momento le corresponde andar en transporte, pues ahí tenemos algunas de las medidas de seguridad en el transporte. La responsabilidad de aplicación de las medidas incluye al conductor, los usuarios encargados de velar por el cumplimiento de las medidas debe cuidar lo siguiente. Establezca diferentes accesos, trate de utilizar diferentes accesos. También colabore si le toman la temperatura. Realice voluntariamente la desinfección de las manos antes de ingresar. También lleve puesto o mantenga durante todo el tiempo por lo menos la mascarilla. Guarde el distanciamiento entre las demás personas. Yo sé que ha sido muy difícil eso en nuestras comunidades, mantener el distanciamiento. La gente pues por la necesidad de transportarse pues se transporta en cualquier espacio, pero trate siempre de mantenerse lo más alejado de las personas. Usted no sabe quién es asintomático, quién anda con síntomas, quién anda tosiendo por una gripe normal o quién anda tosiendo por una gripe o por el COVID. Entonces evitar esas aglomeraciones. Busque abordar rutas de viaje con ventilación. Es preferible que vaya con las ventanas abiertas, que exista una mejor ventilación y evitar el aire acondicionado dentro de los autobuses o también dentro del trabajo. Revise la desinfección de todas las superficies de los asientos si no está seguro. Y mejor no lo utilice. Si usted sabe que alguien estuvo estornudando, tosiendo, hay gente que se quita la mascarilla incluso para toser o estornudar y eso no es correcto. Se limpia en los asientos, cuestiones así. Entonces evitar ese tipo de exposición. ¿Por qué? Porque si usted va para su trabajo, está llevando esa exposición a la que usted ha estado expuesto, ¿verdad? Procure no tocar de manera innecesaria lo que no corresponde, las sillas, donde nos agarramos, o si tiene que tocarlo, pues entonces ahí tenga siempre su gel de manos, o en cuanto llegue al trabajo a lavarse las manos, o cuando llegue a su casa. Ahora, si ya va para su casa, es responsabilidad personal cuidar de usted y de su familia. De gran disciplina de su parte, sus obligaciones. Si usted va a salir de su casa, pues lávese las manos con agua y jabón o se desinfecta con alcohol. Claro que en la casa es mejor, más práctico lavarse con agua y jabón. Coloque su equipo de protección personal o por lo menos la mascarilla y trace una ruta eh, para evitar aglomeraciones. Si usted mira que hay mucha gente en un lugar, en un pasillo, en una acera, entonces evite pasar por ahí y busque otras vías alternas. Ya para llegar a la casa, pues lávese las manos, desinfecte con alcohol, quite el calzado y haga limpieza y desinfección de toda la superficie. Retírese los objetos personales, el celular, límpielo con alcohol. Bueno, en ese caso puede limpiarlo con una toallita humedecida con alcohol, porque si usted le echa alcohol directamente puede estar dañando su celular o cualquier otro tipo de aparato que usted esté utilizando, lo puede dañar los parlantes o el audífono. Entonces es mejor que usted lo limpie con alcohol o con jabón, pero con una toallita, con un paño húmedo. Lo mismo se utiliza lentes. Los lentes no les eche alcohol directamente porque los puede dañar.
También si usted utiliza lentes en su trabajo, hay algunos lentes de protección. Esos lentes se limpian con jabón, no se limpian con alcohol, ya que traen una capa protectora que se va desgastando con el alcohol. Desinfecte las llaves, el dinero, realice limpieza y desinfección de todos esos objetos que usted carga. Y las damas, pues también desinfecte los aretes, los collares, cualquier objeto que usted ande. También deseche todo el equipo. Cuando se refiere a la mascarilla. En ese sentido, pues también como debemos proteger el ambiente, es importante que usted le quite los elásticos a esa mascarilla. ¿Por qué? Porque después eso va a dar y la deshaga, o sea, usted deshaga esa mascarilla lo más que pueda, porque eso va a dar a los mares, a los ríos, los animales se enredan en esos elásticos, ya se ha visto muchos animales que han muerto por estar enredados en ese tipo de productos que nosotros desechamos así de manera irracional. Entonces, por eso es mejor desecharlas y si es posible, si usted sabe que está infectado de algo, deséchela y introdúzcala en una bolsa para que no, esa infección no quede así expuesta en la calle. Desvístase y coloque la ropa en un cesto o ya directamente en un balde con agua y con ace o cualquier otro tipo de jabón desinfectante para que esa ropa ya la pueda desinfectar de una manera completa. Trate de ingresar descalzo o tenga ahí una sandalia cerca de la entrada de su casa. Váyase directamente a lavarse las manos, la cara, el pelo, ¿verdad? Y evite el contacto con cualquier persona mientras no esté garantizado que su cuerpo está limpio y desinfectado. Usted no sabe, jóvenes, usted no sabe realmente cerca de quién está. Entonces, no conocemos si todas las personas ya están vacunadas, si no están vacunados, eso no se maneja. No tenemos la certeza en este momento y por lo tanto hay que cuidarse y hay que cuidar de nuestras familias y de nuestros compañeros de trabajo en el caso de que usted pueda o tenga que ir a trabajar. Y como recomendaciones generales, bueno, aquí es importante de que usted tome en consideración de que no debe alarmarse. O sea, si usted anda nervioso, más bien lo que va a lograr es enfermarse. Lo mejor es calmarse, tomar las medidas, tomar conciencia de que estamos en una realidad diferente, que ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, pero que ahora podemos trabajar de una mejor manera, pensando en otros, que es un beneficio para nosotros mismos. Y ya que en el país está aperturado casi todos los lugares de trabajo, los centros de trabajo están aperturados, pues hay que eh, utilizarlos, pero pensando siempre en la seguridad nuestra y de los demás. Incluso muchos trabajos que hay ahora surgieron a raíz de la pandemia, o sea que no todo ha sido algo negativo. Todas esas personas que se han dedicado a las entregas, todas las personas que se han dedicado a hacer trabajos a domicilio o que le llevan los productos a domicilio o que hacen algún tipo de labores dentro de las empresas, pero que lo pueden hacer por teletrabajo. Ha sido muy eficiente el trabajo que han realizado. Conocer estos ambientes virtuales ha sido un gran aprendizaje para muchos. Entonces, no todo ha sido negativo, todo tiene su pro y su contra. Entonces, como recomendaciones generales, una buena gestión de los riesgos de salud y seguridad. Lo importante es trabajar en la adopción de una conducta orientada a prevenir, disminuir y eliminar esos riesgos. Su responsabilidad debe ser seguir recomendaciones sanitarias,
prepararse para un impacto emocional por pandemia. Ya sabemos que hay muchas emociones encontradas, pero lo importante es prepararse. Si es posible hacer ejercicios de respiración previo a ir a su trabajo para que usted vaya con buena vibra, como dicen, con buena energía. Evite preocupaciones constantes, ansiedades, mal humor, practique actividades de bienestar emocional, aplique recomendaciones sobre cómo desempeñarse en su puesto de trabajo desde su casa. Acuda a un servicio de apoyo social y psicológico si es necesario. Otra recomendación que daría es el hecho de que mantener su espacio de trabajo lo más limpio posible. Por lo menos no vamos a cambiar, no vamos a decir voy a cambiar al mundo yo solo, no podemos, pero sí podemos cambiar ese espacio que nos corresponde trabajar. Entonces, mantener en las mejores condiciones el espacio que nos corresponde trabajar para poder desempeñarnos de una mejor manera. Entonces, de parte de los docentes del trabajo educativo social, eso ha sido todo. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes y en posteriores oportunidades se les brindará otro tipo de conocimientos para que podamos implementarlos para nuestro beneficio. Sigan adelante, jóvenes, y que sea un éxito su vida.